Y dice así la palabra del Señor. Isaías 61:1. Dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Dios. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos. Padre bueno, te damos gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo sea inundando nuestro corazón, nuestra mente, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para comprender, Señor, tu perfecta voluntad. Permite que el poder de tu Espíritu nos ayude, nos conforte, nos aliente, nos ilumine en todas las cosas y nos dé, Señor, de tu rica bendición. Mi amado Señor, extiende tu mano de poder, limpia los corazones, las mentes, quita toda perturbación, Señor, del corazón, de los pensamientos, y tu gracia en esta noche nos envuelva, nos dirija, nos ilumines, abras los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender, Señor, tu perfecta voluntad. Mi amado Señor, gracias. Padre bueno, muchas gracias te damos por tu grande amor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído el libro de Isaías, capítulo 61. Donde es justamente una profecía que habla del Señor, Isaías capítulo 61, porque este es el pasaje que Jesús, cuando volvió del desierto y estuvo en la sinagoga, le fue dado un rollo del libro y abrió en este pasaje, donde dice: el Espíritu del Señor es sobre de mí porque me ungió Dios. Entonces, toda la Biblia dice que todos se quedaron asombrados mirándolo, porque lo que decía iba más allá de una lectura. ¿Vio? Alguien puede leer y sencillamente leer y ahí termina en una lectura bíblica. Pero otra cosa es cuando la lectura, la palabra de Dios, es como una espada de doble filo que sale, entra, penetra en el corazón y luego vuelve a salir y produce sanidad. Son dos cosas diferentes. Dos hermanos pueden leer el mismo versículo, pero lo que producen, lo que lee, no es lo mismo en los dos, porque uno es el que tiene comunión con el Señor, entonces produce algo, y el otro simplemente lee y nada produce. Cuando Jesús leyó este pasaje que tantas veces lo leyeron los judíos, cuando Él lo leyó se produjo algo dentro de ellos porque su palabra comunica. La palabra de Dios comunica, entra, penetra en el corazón, produce algo. Y todos estaban asombrados, escuchándolo, maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca. Nosotros leímos: el Espíritu del Señor está sobre de mí. Y después dice por qué estaba el Espíritu de Dios sobre de él. Dice: porque me ungió Dios.
me ungió. Entonces dice, el Espíritu de Dios está sobre de mí porque me ungió. Entonces, como es un ungido de Dios, lo que habla, produce. Porque no solamente que el Espíritu de Dios está sobre de él y que lo ungió, sino que lo envió. Y como lo envió Dios, entonces tiene una autoridad dada de parte de Dios, delegada, para que cuando habla, su palabra, que es la palabra de Dios, produzca en los corazones. Produzca en los corazones. Por eso la necesidad, hermano, de recibir el Espíritu de Dios, como dice acá, el Espíritu de Dios está sobre de mí, está diciendo, yo no soy yo, es el mismo Señor en mí, está diciendo, es Dios en mí. Y Pablo dice, como si Dios hablase, dice, por medio de nosotros, reconciliaos hoy con Dios. Es decir, la propia presencia del Señor dentro de su templo, como está escrito, vendrá el Señor a su templo. Entonces, un cuerpo lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu del Señor, porque Dios lo ungió. Una cosa es que unjan los hombres y otra cosa es que unja a Dios. Hay muchas personas que están ungidos por los hombres, pero hay otros que están ungidos por el Señor. Y los que son ungidos por los hombres no produce algo como que lo que produce los que son ungidos por Dios. Los que son ungidos por los hombres quizás produzcan algo, pero los que son ungidos por Dios, ellos han sido llamados justamente para dar crecimiento. El mismo Señor constituyó, habla de los ungidos de Dios, para perfeccionar a los santos. Quiere decir que tienen una gracia y una autoridad que produce en el corazón de aquellos que escuchan. No por él, sino por el Espíritu de Dios que está sobre de él. Usted imagínese una palabra, un mensaje sin el Espíritu de Dios sería un mensaje vacío que no produce nada, no hace nada, porque es un mensaje hueco, vacío. Pero cuando el Espíritu de Dios está en la persona, cuando habla, produce cosas dentro de los corazones, producen una alegría, en otro molestia, produce cosas. La palabra de Dios entra, penetra, produce cosas, hermano, y luego sale sanando. Entonces miren lo que dice acá, el Espíritu del Señor dice, está sobre de mí. Podrían decir mucho, no, este demonio tiene. Este hombre demonio tiene y por Belcebú echa fuera a los demonios. Este hombre puede decir, este hombre demonio tiene. Sin embargo, la escritura no era que era una palabra inventada por el Señor, sino que en la escritura ya estaba dicho, el Espíritu del Señor está sobre de mí. Es decir, está gobernando, está dirigiendo, lo está llevando. El Espíritu del Señor está sobre de mí porque me ungió Dios. ¿Y de dónde salió? Dicen que es el hijo del carpintero. Conocemos a su familia, a sus hermanos, a su madre, a su tío, a sus primos. Conocemos su familia. ¿Y de dónde salió? ¿A dónde fue a estudiar? ¿Y de dónde surgen esas palabras que brotan de la boca de él con tal gracia que produce admiración en el corazón de los que lo escuchan? Y el Señor leyó, el Espíritu del Señor está sobre de mí, porque me ungió Dios. ¿Y cómo puedo hacer para que también el Espíritu de Dios esté sobre de mí como sobre de ti? Me ungió Dios. La unción fue de Dios. Los fariseos, ellos miraban a Jesús y tenían celo de la palabra de gracia que salía de la boca de Jesús, y ellos estaban sentados sobre la cátedra de Moisés. Es decir, se conocían de memoria los textos bíblicos, se pegaban cartelitos en sus ropas con textos bíblicos, tenían un conocimiento intelectual de las Escrituras bien profundo. Pero otra cosa era el Señor. Cuando los fariseos hablaban y predicaban, los templos estaban vacíos, sin nada. Pero cuando vino el Señor y comenzó a hablar, la gente vino a escuchar, porque salía de este hombre una palabra que nunca se había escuchado. Y no solo eso, lo que producía cuando hablaba.
lo que producía dentro del corazón, lo que producía dentro de la conciencia de cada hombre que le escuchaba. ¿Qué cree usted que produjo cuando trajeron la mujer adúltera, la pusieron ahí y dijeron, a esta mujer la hemos encontrado así, así, Moisés dice que tenemos que apedrearla? ¿Tú qué dices? Y Jesús seguía escribiendo, insistieron, ¿tú qué dices? Levantó la cabeza y dijo, el que esté sin pecado, bueno, tire la primera piedra. Y siguió escribiendo. ¿Qué pasó en los corazones de los hombres cuando escucharon una palabra que procedía de Dios? No dijeron, sí, la vamos a apedrear, sí, la vamos a... No, se detuvieron porque el Espíritu de Dios produjo convicción de pecado en sus vidas y su propia conciencia le daba testimonio de las malas obras que ellos habían hecho. Y cada uno, comenzando desde lo más viejo, soltaron la piedra y empezaron a irse hasta que no quedó ninguno. ¿Y por qué se fueron? Por una palabra que salió de la boca del Señor. El que esté sin pecado, tire la primera piedra. Si lo hubiera dicho un fariseo, no hubiera producido nada. Ahí nomás, así, sí, pum, pum, hubieran apedreado a todos. Todos hubieran tirado sus piedras para apedrear a la mujer. Pero sin embargo, cuando habló Jesús, simples palabras, el que esté sin pecado, tire la primera piedra, ninguno pudo hacerlo a causa del poder de la palabra de Dios que se metió dentro del corazón y de su conciencia. Porque salieron acusados de su propia conciencia, que ellos mismos estaban en falta y que si esta mujer tenía que ser apedreada, ellos también tenían que recibir un apedreo. Entonces una cosa es una palabra hablada por un fariseo y otra cosa es la palabra hablada por el Señor. Los discípulos entendieron esto. Cuando vieron que una gran multitud que estaba con ellos de repente se dispersaba y se iba, y ellos estaban en duda, Señor, mira, se están yendo todos, ¿qué hacemos? Y Jesús lo miró y le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse. Y los discípulos le miraron y dijeron, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Tienes una palabra que entra al corazón. Tienes una palabra que produce cosas dentro de nosotros. Palabra de vida eterna. ¿Dónde iremos? ¿Vamos a volver a los fariseos? ¿Vamos a volver a lo de antes? ¿Vamos a volver? No, para si ellos quieren volverse, que se vuelvan. Nosotros seguimos marchando. ¿A dónde vamos a ir, Señor? Bueno, vamos, dijo el Señor. Y siguieron con el Señor. ¿A causa de qué? De lo que había dentro de él. ¿Y qué había dentro de él? Lo acabamos de leer. El Espíritu del Señor está sobre de mí. Y luego dice, ¿por qué está el Espíritu del Señor? Porque me ungió, porque me ungió. Porque me ungió el Señor, es decir, no, nadie me dijo que yo era maestro, me ungió el Señor. Y cuando me ungió el Señor, el Espíritu de Dios se manifestó de tal manera que los que lo escuchaban le decían, maestro, ¿qué haremos? Lo llamaban maestro. ¿Y quién lo levantó de maestro? ¿Y quién dijo este es un maestro? ¿Cuál de todos los fariseos, los maestros que había en Israel, lo ungió como maestro justamente al Señor y dijo, este es un maestro? Nadie le ungió, pero cuando escucharon lo que hablaba y lo que producía, la palabra que decía, entonces ellos dijeron, maestro, maestro, maestro. Por lo que salía dentro de él, que era de Dios. Ellos entendían que era un hombre de Dios. No era solo un hombre, hombre hay un montón. Por todo lado hay hombres. Pero hombre de Dios es otra cosa. Hombre enviado por Dios, hombre llamado por Dios, hombre predestinado por Dios, hombres que el Señor justamente los envió con un propósito, no todo. Aunque parezcan, pueden parecer, porque una cosa es que lo unja Dios y otra cosa es que lo unjan los hombres. Cuando hay unción de los hombres no pasa nada, parece como que está todo muerto, pero cuando hay unción de Dios ya es otra cosa, porque Dios está en el asunto. ¿Y quién estaba en el Señor? Dios, Dios. El Espíritu del Señor está sobre de mí, porque me ungió Dios
Y luego dice, me ha enviado. Así que no solamente que el Espíritu de Dios está sobre de mí, sino que también me envió. Ahora mire, miramos a los hombres que no están ungidos por Dios, ungidos por los hombres. Entonces, ¿qué producen? Nada. Miramos a otro hombre ungido por Dios. Pero ungido por Dios sin ser enviado, tiene que esperar y quedarse ahí esperando el tiempo de Dios. Porque si él sale por sí mismo, nada va a producir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Espera. Por eso nosotros miramos al Señor. A los 12 años, hermano, estaba preguntando, estaban aprendiendo, estaban escuchando, se maravillaban de que un chico de 12 años tuviese tal sabiduría en cuanto a los misterios de Dios. A los 12, y que a los 15, y que a los 20, y que a los 25, y que a los 28. ¿Qué en ese tiempo? Si a los 12 era así, ¿qué era más allá? ¿Qué estatura espiritual habría alcanzado? Sin embargo, ni se movió hasta que dijo, el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido. El tiempo quiere decir que hay un tiempo de Dios. ¿El tiempo de qué? El tiempo de que Dios envía. Entonces primero es el llamado, luego viene la unción y luego la espera del tiempo, el tiempo de Dios. Porque si se sale fuera del tiempo de Dios, se produce un fracaso. ¿Por qué? Porque Dios no lo mandó. Y como Dios no lo mandó, entonces intenta hacer cosas por sí mismo. Fracasa. El hombre fracasa si intenta hacer algo por sí mismo sin que Dios lo enviara. Por eso nosotros vemos en la palabra del Señor, ¿a los cuántos años Jesús comenzó su ministerio? La Biblia dice que era como de 30 años. A los 12, lleno del conocimiento, y crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Sin embargo, era como de 30 años cuando empezó su ministerio. Empezó su ministerio a esa edad. ¿Y por qué no lo empezó antes? Porque estaba esperando en Dios. No era un apurado. No, yo me voy, yo dejo todo. No, acá no se puede crecer, yo me voy. ¿Sabe cuántos hermanos hicieron así? De esta congregación que se fueron. De acá, de esta congregación. Acá no se puede crecer. No te pueden, no permite que uno tenga crecimiento. Porque piensan que el crecimiento es agarrando un púlpito. Entonces, si yo voy a crecer, mire, quiere trabajar, mire, los campos están blancos para ir a trabajar. Están blancos para cosechar. Están blancos para ir a evangelizar. Mire hacia afuera, no, miran hacia adentro. Entonces piensan que cuando agarran un púlpito van a crecer. No se crece por agarrar un púlpito. Se crece por la comunión con Dios, por la comunión con el Señor. Y no se predica porque uno ya quiere, sino que se predica en el tiempo justo de Dios. Como dice acá, me ha enviado. Si no es enviado, ¿a dónde quiere ir? Si Dios no lo manda, ¿a dónde quiere ir? ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a buscar? El Espíritu del Señor está sobre de mí, porque me ungió Dios, me ungió Dios. Y me ha enviado a predicar buenas nuevas. Entonces, me ungió Dios, dice, y me ha enviado. Entonces, uno dice, qué bueno, quiero que me mande a un pueblo grande. Dios me envió a una iglesia grande. Dios me envió a un lugar grande donde están llenos de hermanos. Voy a agarrar el púlpito y voy a predicar con lo que va a hacer, porque el pensamiento del hombre natural es así. Yo quiero una gran audiencia, mucha gente que me escuche. ¿Que escuche a quién? ¿Que lo escuche a usted o usted quiere que escuchen a Dios? Si usted quiere que lo escuche a usted, vaya. Pero si usted quiere que escuchen a Dios, espere el tiempo de Dios de ser enviado. Y cuando Dios lo envíe, va a producir cosas en aquellos que lo escuchan a causa del Espíritu de Dios con que Dios lo ungió. Antes no. Ahora, mire a dónde ha sido enviado. El Espíritu del Señor está sobre de mí, aclara, me ungió Dios, y luego dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas, no viejas malas, sino buenas nuevas. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. Ahora, vamos a ver a quién lo envió a predicar. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados de corazón,
a los cautivos, a los presos, a los enlutados, a los afligidos, a los de espíritu angustiado. Mire la audiencia. Usted quiere una audiencia de persona, gloria a Dios, aleluya, digamos gloria a Dios. Pero mire la audiencia, usted reúne todo esto y lo que produce un bajón, diríamos así. Cada uno está enlutado, el otro está afligido, el otro está angustiado, el otro está cautivo, el otro está preso, el otro tiene quebrantamiento de corazón, el otro está abatido. ¿Qué espíritu se mueve en medio de gente así? No hay aliento, no hay nada. Parece como Israel, cuando la Biblia dice que el valle de los huesos secos. Luego el Señor dijo, este es Israel, porque ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Así estaba Israel, en esa condición. Condición de hueso seco, condición de abatido, condición de enlutado, de preso, de cautivo, de quebrantado, de abatido. A eso lo envió el Señor, a eso lo envió el Señor, a eso. Por eso quieren púlpito para predicar y ahí están los abatidos, los quebrantados, los que tienen necesidad de escuchar las buenas nuevas. Mire, levante su cabeza, los campos están blancos. Los campos están blancos para cosechar, blanco para ir a anunciar, blanco para ir a predicar, blanco. Levante su cabeza y mire. Me ha enviado, mire a dónde lo mandó. A los quebrantados de corazón, a los abatidos, a los cautivos, a los presos, a los enlutados, a los afligidos, a los angustiados. Me ha enviado a eso, a los angustiados, y estaba hablando del pueblo de Israel. ¿Y qué pasó con ellos? Vamos a verlo en el libro de Ezequiel, capítulo 34, verso 2. Ahí vamos a ver la condición. Dice así, Ezequiel, capítulo 34, verso 2. Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ezequiel, capítulo 34, verso 2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdida mis ovejas por todos los montes, y en todos los collados altos, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien la buscase, ni quien preguntase por ella. Las ovejas del Señor. Verso 11. Así ha dicho el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Así que estaban esparcidas. Los pastores se ocupaban de ellos mismos, de su comodidad, de todas sus cosas y de las ovejas que no le importaban las ovejas. Así que desechaban, empujaban, echaban afuera. Los desechaban, lo miraban para mal, miraban para otro lado. Así que así estaban los pastores de Israel. Y Dios mira la actuación de los pastores como mira las actuaciones de las ovejas. Como mira, así como los pastores desechan justamente a las ovejas que son del Señor. Miran cuando una oveja empuja con el hombro a la otra y la empuja y la hace poner. Dios mira cuando toman las
aguas que son frescas y luego pisotean para que cuando venga la otra tome las aguas solladas. Dios mira y Dios juzga. Juzga entre el pastor y la oveja y juzga entre oveja y oveja. Dios juzga, mira y juzga. No hay nada que se escape de los ojos del Señor. Por eso el verso 11 dice una promesa, así ha dicho el Señor: he aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. A mis ovejas, las mías, las que son mías. Por eso volvemos, cuando Jesús aparece en escena diciendo: el tiempo se ha cumplido, creed al Evangelio. El Espíritu del Señor lee este pasaje que acabamos de leer en la sinagoga de los judíos. El Espíritu del Señor es sobre de mí, y comienza a hablar de lo que Dios lo mandó a hacer, y lo que lo escuchaban sentían dentro de su corazón que había algo en este hombre. ¿Dónde aprendió? ¿Dónde? ¿En qué escuela? ¿Qué escuela fue? ¿A dónde fue a estudiar este hombre? Entonces sintieron algo dentro del corazón. Yo mismo, dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y nosotros leímos: porque me ha enviado a buscar ¿qué? Las ovejas que son del Señor. ¿Y cuáles eran? Los abatidos, los quebrantados, los cautivos, los presos, los enlutados, los afligidos, los angustiados. Eso venía el Señor a buscar, eso. Por eso los fariseos no podían entender a quién venía a buscar. ¿Cómo que va a venir a buscar a los malos? A los malos viene a buscar justamente a los pecadores, viene a buscar a los malos. En el libro de Marcos, capítulo 2, verso 14, habla del llamamiento de Leví. Cuando dice la Biblia que pasando Jesús estaba Leví, que es Mateo, dice al sentado en el banco de los públicos tributos, es decir, estaba en un lugar donde los judíos aborrecían a los que hacían eso, porque ellos ayudaban a Roma, le cobraban a los judíos impuestos y esos impuestos se lo entregaban a Roma. Entonces los judíos decían: el que ayuda a Roma es enemigo de Dios. Entonces lo desechaban. Sin embargo, Jesús pasó donde estaba Leví, que es Mateo, pasó al lado de él caminando y le dijo: sígueme. Y aquel hombre que para los demás era pecadores, lo miró, y nosotros dijimos: podía haberlo seguido con la mirada o podía haber abandonado todo para seguir al Señor. Y tomó la buena decisión, se levantó, dejó todo y siguió al Señor. Mire lo que dice Marcos capítulo 2 verso 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que lo habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto? Él come y bebe con los publicanos y pecadores. ¿Qué es esto? ¿Qué? Se escandalizaron. Comen justamente con aquello que nosotros lo despreciamos, lo desechamos, que nosotros no lo queremos, ni siquiera lo queremos ver. ¿Qué es esto que está comiendo con ellos? ¿Quiénes eran estos que decían de esa manera? Lo que empujaban con el hombro, lo que pisoteaban las aguas para que ellos la beban bien embardunada y embarrada las aguas. Ellos decían: mirá lo que está haciendo. Este dice que es de Dios y mirá con quién se juntan. Y no sabían quién estaba dentro de él. Dios, aquel que había dicho: yo soy el que las voy a traer. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. ¿Y quién eran todos esos pecadores? Las ovejas de Dios, despreciadas por el resto. Las ovejas que Él vino a buscar. Por eso Jesús le dijo a ellos:
Cuando escuchó que opinaban de esa manera, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, he venido a llamar a pecadores. Por eso tengo que sentarme con ellos, por eso tengo que comer con ellos. Son las ovejas perdidas de Israel. Estos son los abatidos, los quebrantados, los cautivos, los presos, los enlutados, los afligidos, los de espíritu angustiado, a quienes Dios me envió para hablarle las palabras de esta vida. Dios me envió, Dios me envió. Por eso las acciones que hacía Jesús eran reprobadas por los fariseos. Eso no podían aceptar. Es inaceptable esto. Es inaceptable comer con Mateo, comer con los publicanos, con los pecadores. Es inaceptable. Este está echando fuera demonios por Belcebú, por el diablo está echando fuera demonios. Este hombre no es de Dios, no guarda el sábado. No, este hombre no es de Dios. Entonces uno con otro hablaba, despotricaba justamente al Señor diciendo: este hombre no es de Dios, sin darse cuenta que el mismo Señor vino a buscar sus ovejas y que las reconocían, que eran de Él, de Dios, ovejas del Señor. Si esto, que Jesús entró a la casa de Mateo para comer, un publicano, y se sentaron otro montón de publicanos a escucharlo, y pecadores a escucharla, y mujeres que estaban mal a escucharlo y se sentaron con él, si eso los escandalizó, cuánto más lo que vamos a leer ahora. En el libro de Lucas, capítulo 6, libro de Lucas, capítulo 6, verso 12, dice así: en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Así que los llamó para que estén con él y los llamó apóstoles. Y entre ellos, ¿a quién? A Mateo. Mateo el publicano, Mateo el pecador, Mateo el que todos lo desechaban. A ese lo llamó, a ese el Señor lo llamó para que esté con él. A ese desechado lo llamó el Señor. Porque era parte de los afligidos de Sión. Y porque había una obra que Dios iba a hacer con ellos. Esto lo dice en Isaías, donde estamos leyendo. En Isaías, verso 3. Se le dará gloria a ordenar a los afligidos de Sión. Se les dará gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. El cambio, la transformación, el llamado para hacer algo con ellos. Por eso la Biblia dice que los llamó para que estén con Él. Y no solamente para que estén con Él, para que aprendan con Él. Y no solamente para que aprendan, después para enviarlos. Para enviarlo a sanar enfermos, echar fuera demonios y que prediquen el Evangelio. Envió 2 y después envió 70 más todavía. Los llamó para prepararlo. A ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados, pero primero si eran angustiados, afligidos, enlutados, quebrantados, cautivos, pecadores. Sin embargo dice, y serán llamados, ¿quiénes? Estos que justamente el Señor fue a buscar. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Dios para gloria suya.
árboles de justicia. ¿Y qué fruto da un árbol de justicia? Frutos de justicia, frutos de justicia. Estos pecadores, estos inútiles, estos que no sirven para nada, estos árboles de justicia. La transformación a través de la palabra que surge de la palabra de Dios en el corazón de los que escuchan, se produce una vida espiritual nueva y de ahí el cambio y la transformación. El hombre viejo no puede dar fruto de justicia, él da fruto de malicia y de maldad, pero el hombre nuevo sí, fruto de justicia. Y serán llamados. Así que hay un trabajo que Dios estaba haciendo en el corazón de ellos, sí. Hay un trabajo que Dios está haciendo en el corazón de todos nosotros, sí. Dios está trabajando. Por eso decimos, no hace falta que usted haga nada, simplemente que venga, simplemente que se quede sentadito y esté delante de la presencia de Dios. Usted dirá, yo no hago nada, es verdad, quizás no hace nada, canta al Señor, pero ¿sabe qué? Dios está trabajando dentro suyo, lo está preparando, lo está enlistando, lo está afinando como a oro, lo está afinando. Por eso dijimos de Jesús a los 12 con una sabiduría y un conocimiento, que a los 15, que a los 18, que a los 21, que a los 25. Sin embargo, Él esperó su tiempo, el tiempo de Dios hasta que apareció en escena. El tiempo se ha cumplido. ¿El tiempo de quién? El tiempo de Dios. Me ha enviado el Señor, me ha enviado. Por eso, ¿qué tanto apuro? Hay que esperar, simplemente esperar en el Señor. Dios está trabajando, está cambiando la mente, el corazón, los pensamientos, la renovación del entendimiento para que se produzcan frutos de justicia. Está poniendo una vida espiritual, un hombre nuevo que es criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, que va a producir frutos agradables, no frutos agraces, sino uvas perfectamente dulces para el Señor. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Entonces eso habla de la transformación de estos, de afligido a estos. Serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Hasta ahí, cambio, transformación. Pero ahora vamos a ver para qué Él hace esos cambios y esas transformaciones en el verso 4. Dice, y reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Así que ellos estaban destruidos. Y fueron por el mismo Señor, ellos fueron transformados, fueron reconstruidos, fueron reedificados, fueron levantados, fueron restaurados. Y ahora estos que eran una cosa cambiaron y Dios hizo algo con ellos. Ahora estos son los constructores del edificio de Dios. Los constructores, porque ellos reedificarán, levantarán y restaurarán. Por eso la iglesia del Señor es una iglesia de restauración. Restaurar lo que está roto, lo que parece que no sirve, lo que está echado afuera como inservible. Entonces, para eso Dios nos ha llamado, nos puso para eso, para restaurar, para restaurar, para restaurar. Por eso los preparó, estuvo con ellos, los envió de 2 en 2. Y también envió luego más de 70 hermanos, o 70 hermanos, dice también de 2 en 2, para que hagan este trabajo, el trabajo de reedificar, de levantar y de restaurar. Los envió de 2 en 2. Y cuando se va el Señor a esto que era nada, en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 15, dice así, escuche, el último, las instrucciones del Señor para estos que eran antes abatidos, cautivos, presos, afligidos, pero que fueron llamados, transformados y hechos árboles de justicia y luego preparados para reedificar, levantar y restaurar. En el libro de Marcos, capítulo 16, verso 15, dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y les sanarán. Y por todo el mundo. ¿Los preparó? ¿Salieron corriendo a medio preparar? No, estuvieron con el Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que fueron enviados. ¿Hasta cuándo esperó el Señor? Hasta que fue enviado. Me ha enviado el Señor. El tiempo se ha cumplido. ¿Y hasta cuándo estuvieron ellos con el Señor? Estando con Él. Hasta que fueron enviados. Y cuando llegó el tiempo le dijo, ahora sí, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Prediquen. Por eso Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, verso 26, con esto terminamos, 1 Corintios capítulo 1, verso 26, dice lo siguiente. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Para que el que se gloría, gloríese en el Señor. Y yo digo, ¿no tenemos nosotros también que gloriarnos por eso? ¿No es cosa maravillosa esto que ha hecho el Señor con nosotros? ¿No es cosa maravillosa que nos haya llamado a nosotros lo necio, lo débil? Que nos haya llamado a nosotros lo vil, lo que no es, para deshacer lo que es, para mostrar en nosotros la excelencia de su gracia. ¿No es cosa maravillosa? ¿No es cosa como para darle gloria a Dios? ¿No es cosa para glorificar su nombre? Glorifica el nombre del Señor. Él ha hecho estas cosas con nosotros y es algo hermoso y maravilloso. Lo ha hecho. Lo que no éramos nos dio un nombre. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Cierre sus ojos y oramos. Cierre sus ojos. Oramos en la presencia del Señor. Mi amado.